Hola de nuevo. Ya hemos hecho una serie de vídeos con toda la parte de probabilidad, hemos hecho una serie de vídeos con la parte de las distribuciones de probabilidad y ya tenemos más o menos toda la información referente a la distribución binomial, que es una distribución discreta. Discreta significa, recuerdo, que tiene números, pues en este caso eran 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así. Y como dijimos, nos quedaba por hacer un ejemplo de distribución continua, que en este caso va a ser solamente la distribución normal, ¿vale? Hay muchas más, pero no vamos a verlas en este vídeo, solamente la distribución normal. Entonces, como siempre, vamos a compartir pantalla y nos vamos a basar, como hicimos en la anterior, en este PowerPoint, que lo tienes si quieres en la página web o la virtual o donde sea. En este PowerPoint pues vamos a empezar mostrando la figura principal de la distribución continua, que en este caso de la distribución normal, que en este caso es la curva normal, curva de Gauss, campana de Bell, tiene muchísimos nombres y es una curva muy reconocible, hace algo así, sube hacia arriba, viene luego para acá hacia abajo, es simétrica respecto a la zona del centro. Ya vimos un poquito en la parte de la distribución binomial que esto en el fondo pues no era más que una distribución binomial con muchísimos experimentos que al final acaba surgiendo algo así como una figura continua de este estilo. Aquí estaría la media de la distribución y aquí estaría una desviación hacia la izquierda, una desviación hacia la derecha y lo que un poco viene a decir esta distribución es que aquí tienes un 68% de los datos aproximadamente. Si nos movemos dos desviaciones, tienes ya el 95% de los datos y a la tercera desviación que te mueves a izquierda y derecha, pues aquí ya tienes el 99% de los datos, es decir, prácticamente toda la gente, por decirlo así, la tienes entre menos 3 desviaciones y más 3 desviaciones respecto a la media. Este es un poco el resumen de qué significa este tipo de cosas. Recordamos un poco qué es cada una de las dos tipos de distribuciones. Distribución discreta es aquella en la que entre dos números consecutivos, entre dos valores, no tiene por qué haber ningún valor. Por ejemplo, si lanzamos dados y calculamos, vemos el número de treses que hemos obtenido, las respuestas son o 0 treses, 1 3, 2 treses, 3 treses, hasta 10 treses, que serían todos los dados que ha salido un 3. Fíjate que en este caso, entre 2 treses y 3 treses no hay ninguna respuesta. No pueden salir 2,5 treses, 2,3 treses o algo así. Mientras que en la variable continua, tú, entre dos valores consecutivos, podrías tener en principio, hipotéticamente, infinitos valores. Si calculamos la altura de las personas, por ejemplo, y las respuestas están, imagínate, entre 50 centímetros y 250 centímetros, cualquier número que haya, imagínate, entre 100 centímetros y 101 centímetros, tienes infinitos valores entre ellos. En cuanto a la forma de representación, aquí la tienes. La distribución discreta es una serie de barras, ¿vale? Es un diagrama de barras para el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8 y así. Mientras que en la distribución continua tenemos una función, la función de este estilo. Ya veremos en este caso cuál es esta función. Un ejemplo de distribución discreta es la binomial, que es la que hemos estado viendo. Es un ejemplo, ¿vale? Hay más. Y en la binomial, pues te recuerdo que te podían preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de sacar más de 8 treses a lanzar 10 dados, imaginando que la probabilidad de éxito de sacar un 3 sea 0,8. No es este el caso, pero bueno. Para realizar este tipo de operaciones, pues lo que tenemos son sumas. Si te preguntan más de 8 éxitos en 10 experimentos, pues las opciones válidas son o bien 9 éxitos o bien 10 éxitos, ¿vale? Que sería, bueno, parecido a esto, no es exactamente esto, pero bueno. Y en las funciones, la diferencia importante, al tener una distribución normal con esta media y esta desviación, yo te puedo preguntar pues, cuál es la probabilidad de que mi variable esté entre 1 y 1,5, de que sea mayor que 8. En principio la pregunta es la misma, pero la gran diferencia es que el cálculo representa áreas. Y al representar áreas, si tuviésemos una distribución continua sencilla, pues a base de líneas o algo así, a base de figuras geométricas sencillas, triángulos, rectángulos o algo por el estilo, se podría calcular. Si tenemos una función un poquito más compleja, la única forma de hacerlo es con integrales, que esto ya son técnicas un poco más avanzadas. Como decíamos antes, una diferencia fundamental es que la variable discreta, la suma de todas las opciones es la unidad, porque estamos sumando. La suma de esta más esta más esta más esta más esta más esta, todas las probabilidades, esa suma es 1. Y esta suma se traduce en las distribuciones continuas con integrales. Una integral, a fin de cuentas, representa un área. Y el área de esta curva completa es 1.
en las distribuciones continuas. Finalizamos un poco con esta introducción de la distribución normal, recordando que es una función densidad. Una función densidad es la función que representa la probabilidad para cada uno de los valores de la variable x. Entonces, ¿qué características tiene que tener? Pues la primera de ellas es que siempre sea positiva, ¿vale? Para cualquier x. Fíjate que aquí la curva siempre es positiva, nunca hace así por aquí abajo, siempre positiva. Y la segunda característica es que el área de la curva sea 1 en todas las zonas en las que exista. Fíjate que aquí tienes que el área siempre tiene que ser 1, toda la curva entera. Y la tercera es que si buscamos un suceso fijo, esto me remito a los vídeos que hicimos con la binomial, la probabilidad de un suceso fijo siempre va a ser 0. Aquí en la curva binomial, tú lo que tenías eran una serie de probabilidades que te recuerdo que cuantas más experimentos tenías, las probabilidades eran más bajas. Pues a lo mejor esta era 0,15 y si ponías más experimentos, esta era 0,01. Entonces, como se reparte entre más barritas, pues al final cada una de las probabilidades es más baja. Si te vas a una curva de este estilo, a fin de cuentas, la probabilidad de un suceso puntual es el área de un segmento y el área de un segmento es 0. ¿Qué representa esto en la vida real? Pues si yo te preguntase, por ejemplo, cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que mida exactamente 180 centímetros, la probabilidad es 0. Puede medir 180,1, 2, 12, 15, pero un suceso puntual es 0. Si te preguntase cuál es la probabilidad de encontrar a alguien que mida entre 180 y 185 centímetros, ahí sí, tenemos un margen grande, ahí sí. Pero justo 180 centímetros, a nivel teórico, es imposible. Aquí hemos puesto un par de ejemplitos muy sencillos. El primer ejemplo es esta función a trozos, una función que vale x si x está entre 0 y raíz de 2 y que vale 0 todo lo que sea fuera de ese intervalo. Es una función de distribución por las tres razones que hemos dicho antes. La primera, si pintamos esta curva, nos queda algo de este estilo. La curva, aquí son tres rectas en realidad, 0 por aquí, la recta x por aquí y de nuevo la recta 0 por aquí. Siempre es positiva o 0, también podría ser 0, pero nunca es negativa. La segunda de las propiedades es que el área total es 1. Entonces, fíjate que en este caso es muy sencillo porque el área de esta figura es, a fin de cuentas, el área de un triángulo. Este área no contribuye, es 0, esta no contribuye, es 0, y el área de la figura solamente es ese triángulo que tienes ahí. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Pues la base tiene que ser raíz de 2, que es lo que vale la x en este punto, y la altura tiene que ser lo que vale la función en raíz de 2. Si sustituyes la x por raíz de 2, la altura es raíz de 2. Por tanto, raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2, que eso efectivamente es igual a 1. Y si yo aquí te preguntase cuál es la probabilidad de encontrar que la variable sea exactamente 1, la respuesta automática es 0. Pero si yo te preguntase, por ejemplo, imagínate cuál es la probabilidad de que la variable sea menor que 1, aquí ya sí. Aquí ya tiene un valor el que sea. Y en este caso es muy sencillo, pues porque tenemos igualmente triángulos y esta probabilidad representa el área de la curva desde el 1 hacia atrás. Entonces, ¿esto qué es? Un triángulo que tiene de base 1 y de altura 1. ¿Cuál es ese área de la figura? Pues 1 por 1, que es 1, y como es un triángulo, partido por 2, o lo que es lo mismo, un medio. Es decir, la probabilidad de encontrar a mi variable por detrás del 1, en este ejemplo es 0,5, un medio. O lo que es lo mismo, si yo lanzase dardos, por decirlo así, a esta curva y solo aceptase válidos los dardos que caigan dentro de este triángulo grande, en el pequeño caen la mitad de ellos y aquí caen la otra mitad. Esta es un poco la comparación con áreas de lo que estamos haciendo. Dice por aquí que para funciones más complicadas, porque aquí todo lo que he puesto son triángulos, el problema es que tienes que recurrir una de dos, o a integrales o lo que haremos en el tema actual, que es a tablas. Y este es el caso que nos ocupa, que es la llamada distribución normal, la campana de Gauss, la curva de Gauss, se le llama de muchas formas distintas. La función que vamos a estudiar es esta, que ya ves que tiene una pinta bastante horrorosa, luego al final no te va a hacer falta para nada saber todo esto de aquí, pero sí es interesante que sepas un poco de dónde sale esto. Y esta curva, cuando tú la dibujas en un graficador de curvas, pues te queda algo así y algo así, donde este valor es la media y, como decíamos antes, esta desviación que aparece por aquí representa un poco lo que te alejas de esa media. Este valor de aquí es la media menos la desviación y este valor es la media más la desviación. A partir de aquí lo que nos queda es estudiar esta curva de una forma, de la otra, cómo se calculan probabilidades, etcétera, etcétera, y no nos preocuparemos ya de ninguna otra distribución que no sea esta de aquí. Con lo cual, pues en el siguiente vídeo empezaremos a estudiar
todas las propiedades de esta curva.